significa pues caída o colapso. Entonces es probable que los médicos de la antigüedad denominaran así a este trastorno, creyendo que el contenido del líquido del ojo caía en forma de cascada, ¿no? Entonces, bueno, aquí tenemos ya lo que es la definición de la catarata por parte de la OMS, que nos menciona que es una opacidad del lente natural del ojo o es una opacidad del cristalino que impide el normal paso de la luz. Entonces, bueno, sabiendo esto, vemos que el cristalino es el que se afecta en esta patología y para esto pues recordaremos un poco de la anatomía del cristalino. Ya, el cristalino, como sabemos, es una lente transparente, biconvexa, que está situada por detrás del iris y por delante del vitrio y que se mantiene unida, ¿no?, al cuerpo ciliar mediante unos filamentos a la cual conocemos como zónula. Y se le conocen cuatro estructuras importantes, que son la cápsula, el epitelio subcapsular, las fibras del cristalino y la zónula o ligamento suspensorio. La cápsula, que es es una membrana fina, es semipermeable y que envuelve en totalidad, ¿no?, al cristalino. El epitelio subcapsular, que está conformado por una capa de fibras cúbicas germinativas. Las fibras del cristalino, el cual estas se van a superponer unas a otras para formar dos suturas, ¿no? Una sutura anterior y otra posterior. La sutura anterior que tiene una disposición en forma de y la sutura posterior que tiene una disposición de forma de Y invertida. Y la zónula o ligamento suspensorio, que va a fijar al cristalino y le transmite las contracciones del músculo ciliar. Y la principal función del cristalino, como sabíamos, es la acomodación, ya que cuando el músculo ciliar va a contraerse, va a relajar las fibras zonulares y el cristalino va a aumentar su diámetro antero-posterior y se va a hacer más convexo y de esta forma va a aumentar su poder dióptrico. Ya, continuaremos ahora con lo que es la epidemiología. Mencionar aquí, ¿no?, de nuevo que la catarata, como ya sabemos, es la principal causa de discapacidad visual y ceguera en el mundo. Y pues aquí nos menciona que en el mundo, desde 1990 a 2010, los casos de ceguera por catarata han aumentado de 12.3 millones a 20 millones. Ahora, en Latinoamérica, nos dice que en la población, la población adulta de 65 a 74 años presenta catarata en un 18 a 29%. La población de 75 a 84 años presentan en un 37 a 59% y en un porcentaje más elevado en la población adulta mayor a 85 años, puesto que presentan catarata en un porcentaje de 60 a 67%. Ahora, en el Perú, según el informe del Instituto Nacional de Oftalmología, nos menciona que la población adulta mayor a 50 años presentan esta patología en un 2.1%. Ahora, la catarata, hay dos tipos, ¿no? La catarata adquirida y la catarata congénita. Ahora, y la más frecuente es la catarata adquirida, que representa más del 99%, y la catarata congénita menos del 1%. Ahora, en la catarata adquirida, la población adulta mayor de 80 años presenta catarata en un 70% y la población de 40 a 80 años en un 17.5%. Y es más frecuente esta patología en mujeres que en varones. Ahora, en cuanto a la etiología, como mencioné, hay dos grupos, ¿no? La catarata adquirida y
la catarata congénita. En la catarata adquirida tenemos pues diferentes causas, dentro de las cuales la senil o la degenerativa es la más frecuente. Y la aparición de esta está relacionada con múltiples factores, ¿no? Que más adelante también se va a mencionar. Y también tenemos lo que es la traumática, que principalmente o sobre todo esto es por heridas perforantes y cuerpos extraños penetrantes. Y la catarata por causa traumática es la causa más frecuente de catarata unilateral en personas jóvenes. Tenemos también la causa metabólica, aquí principalmente la diabetes, ya que esta va a causar una hiperhidratación del cristalino. También nos menciona que está la galactosemia. Algunos mencionan también lo que es la hipocalcemia, el hipertiroidismo, el hipoparatiroidismo, ¿no? Y luego tenemos también la patología intraocular, sobre todo la uveitis y también otras patologías como tumores, retinosis pigmentaria, desprendimiento de retina y también nos menciona como causa las causas después de una cirugía intraocular, ¿no? Como una vitrectomía o una cirugía en glaucoma. Y también tenemos de la causa iatrogénica, en este caso por una administración inadecuada de corticoides. En este caso nos dice que nos podría ocasionar una catarata subcapsular posterior, ¿no? Que más adelante lo van a explicar. También la administración de mióticos, las fenotiacinas y el busulfón. Ahora, en las cataratas congénitas, principalmente nos menciona la más frecuente, la herencia autosómica dominante. También puede ser por infecciones de TORCH, especialmente la rubiola, y las asociadas con las siguientes comorbilidades, ¿no? La galactosemia, la trisomía 21, 18 y 13, pero más frecuente es la trisomía 21, ¿no? Y también encontramos lo que es el síndrome de Marfan y el síndrome de Alport. Va a continuar mi compañera ahora con lo que es los factores de riesgo. Buenas noches, doctora y compañeros. Yo les voy a hablar sobre los factores de riesgo de las cataratas, empezando por el factor de riesgo más importante, que viene a ser la edad avanzada. A medida que nosotros envejecemos, vamos acumulando el efecto de factores ambientales a los que nos vemos expuestos, como por ejemplo los rayos ultravioleta, la radiación ultravioleta, los rayos X, las toxinas o la exposición a metales. No, todo esto constituye un daño oxidativo acumulado. Además, conforme va pasando el tiempo, nos hacemos más vulnerables a sufrir cambios en la expresión de genes, también a sufrir alteraciones en cuanto a la proliferación y diferenciación celular, o también alteraciones con respecto a los mecanismos de protección, ¿no? Como por ejemplo una reducción de antioxidantes, ¿no? Todo esto relacionado con la edad. Por lo tanto, todos estamos en riesgo de desarrollar cataratas. Bueno, otro de los factores de riesgo es el tabaquismo y el alcoholismo. Con respecto al tabaco, se dice que reduce los antioxidantes endógenos. Además, el humo del tabaco contiene metales pesados como el plomo, el cadmio, el cobre, que se acumulan en el cristalino y producen efectos tóxicos. La exposición a la luz solar y la radiación también constituyen otros factores de riesgo, ¿no? La luz ultravioleta B produce daños oxidativos. Por este motivo se recomienda el uso de gafas de sol, sobre todo en la población más joven, ¿no? Porque esto va a tener un efecto protector a largo plazo. También tenemos la exposición, ¿no? A niveles intensos de rayos X, por ejemplo, en el tratamiento, ¿no? De los tumores oculares. Los rayos X van a producir daño
a nivel del ADN de las células epiteliales del cristalino. Y bueno, también con respecto a la radiación ionizante, ¿no? Los infrarrojos, ¿no? Por ejemplo, pueden producir cataratas en los sopladores de vidrio o también en aquellas personas que trabajan con hornos y que no utilizan lentes protectores. Bueno, el índice de masa corporal es otro de los factores de riesgo, ¿no? Sobre todo el índice de masa corporal elevado, la malnutrición proteico-calórica grave, ¿no? Por este motivo se recomienda una ingesta calórica moderada. La miopía se ha relacionado con el desarrollo de cataratas subcapsulares posteriores. Siguiente, por favor. Bien, otro de los factores de riesgo es la diabetes mellitus tipo 1 no controlada. ¿Qué es lo que sucede? Que la hiperglucemia favorece el ingreso de la glucosa en las fibras lenticulares y a este nivel la aldosa reductasa transforma la glucosa en sorbitol. Sin embargo, el sorbitol no puede, bueno, la membrana celular no son permeables al sorbitol, por lo tanto se va a acumular en las fibras lenticulares y esto va a producir un efecto osmótico que hace que ingrese agua. La célula, estas fibras se van a hinchar y finalmente se rompen. En la diabetes tipo 2, estos pacientes van a desarrollar un tipo de catarata, ¿no? Llamada catarata senil precoz. Sobre todo es más frecuente en aquellos pacientes diabéticos de larga duración. Aquí no solamente va a haber una acumulación de sorbitol, también se va a dar la glucosilación de las proteínas y una mayor producción de superóxidos en las mitocondrias. Bien, y finalmente otro de los factores de riesgo es el uso de corticosteroides tópicos, inhalados o sistémicos. Bueno, estos van a producir la inhibición de la bomba de sodio-potasio y también favorecen la agregación de las cristalinas, ¿no? También van a alterar la homeostasis intracelular de calcio. Como podemos ver, la mayoría de los factores de riesgo son factores ambientales que van a conducir a la formación de toxinas o al deterioro de los antioxidantes. Existe una relación de dosis-respuesta en la exposición a los rayos ultravioleta B, la luz solar y el tabaquismo. Siguiente, por favor. Ahora les voy a hablar sobre la fisiopatología de la catarata. Primero, el cristalino, como bien mi compañera lo ha mencionado, es una estructura normalmente transparente y esta transparencia se va a mantener por algunos factores, ¿no? Primero, debe haber una elevada concentración y orientación de las proteínas estructurales intracelulares, la alfa, la beta y la gamma cristalinas. Además, debe haber una organización regular de las células epiteliales y por último, debe haber una baja concentración del oxígeno. En el cristalino vamos a encontrar a las células epiteliales cúbicas, las que se encuentran en el estrato subcapsular anterior. Al poseer núcleo, van a presentar actividad mitótica y metabólica. Las células que se encuentran en la zona ecuatorial, estas van a experimentar cambios oxidativos, bioquímicos, fisiológicos y estructurales. Entonces, ¿qué es lo que ocurre en la catarata? Cuando hay presencia, ¿no? Cuando hay una presencia de las noxas que acabamos de mencionar, ¿no? Ya sean noxas metabólicas, nutricionales, bueno, también incluso genéticas, van a producir la alteración de la organización celular y la homeostasis intracelular. Por lo tanto, se va a ver alterado, ¿no? Estos factores que mantienen la transparencia del cristalino. Es así que el cristalino, que normalmente debe ser transparente, poco a poco progresivamente se va haciendo más opaco. Entonces, ¿cómo se produce esta opacidad? Primero se va a dar el alargamiento celular, por lo tanto se va a formar lo que son las células, fibras. Estas van a ir perdiendo los orgánulos intracelulares y también su capacidad metabólica.
convirtiéndose así en fibras maduras. Estas fibras maduras van a migrar hacia el núcleo del cristalino, en donde se van a ir condensando a medida que se van formando más fibras, ¿no? Es así que al final se va a producir una esclerosis nuclear y es así como posteriormente se va a dar, ¿no?, la opacidad. Bueno, con todas, bueno, otra de las consecuencias de todas estas alteraciones, ¿no?, físicas, químicas, es que se va a ver favorecida la dispersión y la absorción de la luz. Por lo tanto, la visión va a estar alterada. Siguiente, por favor. Bien. Alguno de los, otra de las cosas que quería mencionarles es que cuando el cristalino se encuentra dañado, los mecanismos de reparación y regeneración son limitados. Algunos de los factores que participan en la patogenia de las cataratas, tenemos primero a los factores genéticos, ¿no? Ya que las cataratas se han asociado con los síndromes, con trastornos metabólicos hereditarios. Además, existen genes que mantienen la transparencia del cristalino porque intervienen en la síntesis de proteínas y en la reducción del estrés oxidativo. Otro de los factores son las calpaínas, que se dice que degradan las proteínas dañadas que se acumulan en el cristalino. Y cuando hay una carencia de estas calpaínas, va a haber un incremento, un incremento, ¿no?, en la concentración de estas proteínas dañadas y por lo tanto va a haber una reducción del rendimiento óptico. Y cuando hay un exceso de la actividad de estas calpaínas, se va a producir un aumento, ¿no?, de la proteólisis. Además, hay otras alteraciones metabólicas que se van a producir en las cataratas, ¿no?, en la patogenia de las cataratas. Alteraciones como en la concentración, ¿no?, de enzimas, en factores de crecimiento, en proteínas de membrana, que van a disminuir la producción de energía. Y también va a haber alteraciones en el transporte iónico, en el metabolismo del calcio y las vías antioxidantes, ¿no? Y bueno, se va a ver un deterioro, ¿no?, de lo que son los mecanismos de protección. Ahora, con respecto bueno, va a haber también una alteración en la proliferación y en la diferenciación celulares. Esto debido a los factores de crecimiento del humor acuoso, ¿no?, que van a estimular precisamente la proliferación celular y también la diferenciación de las células epiteliales en fibras, ¿no?, y su posterior maduración. Siguiente, por favor. También vamos a observar modificaciones en las proteínas. Van a haber modificaciones aditivas, como por ejemplo la metilación, la acetilación, la carbamilación, la glucación en los diabéticos, por ejemplo, y la unión de ascorbato, ¿no? Estas alteraciones, todas estas modificaciones aditivas producen cambios en la coloración del cristalino y por lo general ocurren en patologías. También están las modificaciones sustractivas, como la escisión de las cristalinas por enzimas y las modificaciones neutras, ¿no?, como la isomerización, que producen, ¿no?, la desnaturalización de las proteínas y la alteración de sus funciones. Y finalmente, la oxidación, que también cumple un papel importante en la patogenia, ya que los radicales libres y los oxidantes, como los ¿no?, las especies reactivas, perdón, de oxígeno y las especies reactivas de nitrógeno, estas van a alterar los ácidos nucleicos, los lípidos y las proteínas, ¿no?, modificando el estado redox normal y favoreciendo así el estrés oxidativo. Bien, eso sería todo en cuanto a mi exposición. Les cedo la palabra a mi compañero. Muchas gracias. Bueno, doctora y compañeros, tengan ustedes una excelente noche. Mi nombre es Clinton Pérez Flores y bueno, continuando con esta siguiente parte de catarata acerca de la clasificación, ¿no? Respecto a la clasificación, tenemos una en la cual está relacionado lo que es con la edad. Esto puede ser según la morfología y según la madurez. Según la morfología tenemos lo que es la catarata subcapsular y dentro de esta vamos a tener lo que es la subcapsular anterior y la subcapsular posterior. También tenemos lo que es la catarata nuclear, la catarata cortical, la catarata en árbol de Navidad y según la madurez podemos tener ya sea inmadura, madura, hipermadura y moragniana. Cada una de estas vamos a ir abundando, ¿no?, lo que es posteriormente. Siguiente diapositiva.
Ok, entonces, dentro de estas también tenemos lo que es la catarata adquirida y por otro lado, lo que viene a ser la catarata congénita. Tenemos lo que es dentro de la catarata adquirida, lo que viene a ser la catarata senil, ¿no? Senil. Y también tenemos lo que es la catarata secundaria, lo que es la catarata en enfermedades sistémicas y lo que viene a ser la catarata traumática y finalmente lo que es la otra clasificación, lo que viene a ser la catarata congénita. Dentro de esta catarata senil, vamos a tener 5 subclasificaciones, ¿no? Comenzando primero por lo que es la catarata subcapsular. En esta catarata subcapsular tenemos primero lo que es la subcapsular anterior, en la cual se sitúa directamente por debajo de la cápsula del cristalino y se asocia generalmente a lo que es a la metaplasia fibrosa del epitelio cristaliniano. También tenemos lo que es la catarata subcapsular posterior, la cual se va a localizar justo por delante de la cápsula posterior y presenta, ¿no?, lo que es un aspecto granular o de placa con la iluminación oblicua de la lámpara en hendidura, como podemos observar lo que es en la imagen A. Y también se puede observar, ¿no?, típicamente lo que es de color negro y vacuolada, lo que es con retroiluminación, y esto lo podemos observar lo que es en la imagen B, ¿no? Estas vacuolas en sí son células hinchadas que han migrado, ¿no?, desde el epitelio cristaliniano, similares, ¿no?, a las que se ven a menudo en posoperatorios, lo que es en la opacificación de la cápsula posterior. Siguiente diapositiva. Tenemos también lo que es la siguiente diapositiva, la catarata nuclear esclerótica. Esta va a representar lo que es una exageración de los cambios involutivos normales y a menudo se asocia a lo que es a miopía debido a lo que es a un incremento del índice refractivo del núcleo, de modo que algunos pacientes ancianos incluso van a llegar a ser capaces de volver a leer sin gafas, ¿no? Pero por el contrario, lo que es al envejecer, lo que es el ojo sano, sufre lo que es una leve hipermetropización. Ahora, esta catarata nuclear, ¿no?, esclerótica se va a caracterizar en sí por un tono amarillento, esto debido al depósito del pigmento del urocromo, y se observa mejor lo que es con un haz oblicuo, ¿no?, de lámpara de hendidura, como podemos observar lo que es en la imagen C. Ahora, ya en sus formas más avanzadas, ¿no?, el núcleo se puede volver lo que viene a ser de color marrón o incluso de color negro, como podemos observar lo que es en la imagen D. Esto como sucede, ¿no?, son en formas típicas de cataratas avanzadas. Siguiente diapositiva. Dentro de la catarata senil también vamos a tener lo que es la catarata cortical, el cual puede afectar lo que es la corteza anterior, posterior y lo que viene a ser la ecuatorial. Ahora, las opacidades en sí van a empezar lo que son como hendiduras y vacuolas entre lo que son las fibras cristalinianas causadas lo que es por una hidratación cortical. Esta opacificación va a dar lugar lo que son a las típicas opacidades, lo que son en cuña o radio, ¿no? Como podemos observar lo que es en la imagen A, en la imagen B, ¿no?, en ambas imágenes, que a menudo se inicia en lo que es en el cuadrante nasal inferior. Y se menciona, ¿no?, que el deslumbramiento viene a ser lo que es el síntoma más frecuente de la catarata cortical. Siguiente diapositiva. Y bueno, aquí vamos a tener lo que es la catarata en árbol de Navidad y lo que es la maduración de la catarata. Dentro de la catarata, lo que viene a ser en árbol de Navidad, esta viene a ser generalmente infrecuente, pero se caracteriza por opacidades policromáticas en forma de aguja, lo que viene a ser en la corteza profunda, y lo que viene a ser en la parte del núcleo, ¿no?, como vamos a observar en la imagen C, ¿no?, lo que viene a ser de catarata en árbol de Navidad. Ahora, otra, dentro de la catarata senil tenemos lo que es la maduración de la catarata. Aquí vamos a tener lo que es la catarata inmadura, madura, hipermadura y la morgagnana. Dentro de la catarata inmadura viene a ser aquella en la que en el cristalino va a haber una opacificación en sí parcial. En la catarata madura, la opacificación del cristalino va a ser completa. En la catarata hipermadura, como podemos observar en la imagen B, ¿no?, aquí va a tener lo que es una cápsula anterior encogida y arrugada, esto por salida del agua del cristalino. Y finalmente tenemos lo que es la catarata morgagnana, ¿no?, en lo que viene a ser en la imagen C, en la cual está lo que es, viene a ser una catarata hipermadura, lo que es en la que el núcleo ya se ha hundido, esto por licuefacción, lo que viene a ser ya de la corteza, ¿no? Siguiente diapositiva. Bueno, entonces dentro de la catarata adquirida también vamos a tener lo que es la catarata en enfermedades sistémicas, esto en la diabetes mellitus, en la distrofia miotónica, en la dermatitis atópica y en la neurofibromatosis de tipo 2. Dentro de lo que es la diabetes mellitus, aquí lo que es la hiperglucemia se traduce lo que es a un aumento del nivel de glucosa en el humor acuoso que se va a difundir lo que es hacia el cristalino.
Ahí lo que va a hacer la glucosa es se metaboliza lo que es a sorbitol, y el cual se acumula dentro del cristalino, produciendo lo que es una hiperhidratación osmótica secundaria. Ahora se dice que en grados leves esto puede afectar lo que es el índice de refracción del cristalino, y posteriormente hacer, ¿no?, una fluctuación refractiva, lo que es en paralelo a nivel de lo que es de glucosa, lo que viene a ser en el plasma. Y además, lo que es una hiperglucemia llegaría a producir lo que es una miopía. Y lo que viene a ser una hipoglucemia vendría a producir lo que es una hipermetropía. Ahora, aquí se van a formar lo que son vacuolas del líquido, lo que es la corteza, que luego van a progresar lo que son opacidades francas, ¿no? Y esta catarata diabética actualmente se menciona que suele ser rara, pero consiste en lo que son en opacidades corticales, en copos de nieve. A ver, siguiente imagen. En copos de nieve, como se puede observar, ¿no?, lo que viene a ser la imagen A. Tenemos también lo que es la distrofia miotónica, en la cual se decía, ¿no?, que cerca del 90% de los pacientes con distrofia miotónica se forman finas opacidades corticales iridiscentes, lo que viene a ser más o menos a la tercera década, ¿no? Y se suelen observar lo que son en forma de cuña o subcapsulares posteriores, o formas estrelladas, ¿no?, como se puede observar lo que es en la imagen. A ver, siguiente imagen. Como en lo que es en la imagen B, ¿no? Tenemos también lo que es la dermatitis atópica, en la cual el 10% de los pacientes con dermatitis atópica graves llegan a sufrir lo que son cataratas entre la segunda y la cuarta década, ¿no? Esta va a ser típica de lo que viene a ser la presencia de una densa placa subcapsular anterior, lo que viene a ser en forma de escudo, que arruga lo que es la cápsula anterior. Siguiente. Como podemos ver en lo que en esa imagen C, ¿no? Tenemos también lo que es la neurofibromatosis de tipo 2, en la cual esta se asocia a lo que son una catarata precoz, lo que es en más del 60% de los pacientes, y las opacidades van a ser subcapsulares, o ya sean capsulares, posteriores, corticales, o ya sean mixtas, y van a tender, ¿no?, esto a aparecer generalmente lo que son en adultos jóvenes. Siguiente diapositiva. Luego de esto tenemos lo que es la catarata secundaria. Siguiente imagen. Aquí tenemos lo que es primero, ¿no? En estas cataratas secundarias vienen a ser se podría decir, ¿no?, las más complicadas, ¿no? Esto se va a formar lo que es a consecuencia de otra enfermedad ocular primaria, y en esta vamos a tener primero lo que es la uveitis anterior crónica. Esta viene a ser la causa más común de la catarata secundaria, y su incidencia va a depender en sí de la duración e intensidad de la inflamación. Se dice, ¿no?, que los corticoides tópicos y sistémicos usados lo que es en el tratamiento influyen lo que es en su aparición. A menudo es un brillo policromático, lo que es en el polo posterior del cristalino, como podemos observar lo que es en esa imagen A. Siguiente imagen. Y si la inflamación va a persistir, se forman lo que son opacidades posteriores y anteriores, ¿no?, como podemos observar lo que es en la imagen B. Siguiente imagen. Y esta catarata puede progresar más rápidamente en presencia de lo que son de sinequias posteriores, ¿no?, como es en la imagen C. Luego de esto tenemos lo que es el cierre angular agudo, el cual puede causar pequeñas opacidades blancas, grisáceas, subcapsulares, esto lo que es en el área pupilar, ¿no?, como podemos observar lo que es en la imagen. Tenemos también lo que es la miopía magna, en la cual puede asociarse lo que son a opacidades subcapsulares posteriores y esclerosis nuclear, lo que es de aparición precoz. Y también las distrofias hereditarias, lo que viene a ser del fondo de ojo, en la cual ya sea como las patologías de la retinitis pigmentaria, la maurosis, pueden asociarse, ¿no?, lo que es a opacidades subcapsulares posteriores, o ya sean anteriores, ¿no?, lo cual es más raro, ¿no?, como podemos observar en esa imagen. Siguiente diapositiva. Tenemos luego de esto la catarata traumática, la cual viene a ser la causa más común, ¿no?, catarata unilateral. Tenemos primero lo que es el traumatismo penetrante, como podemos observar lo que es en imagen, en la imaginación, la cual puede causar una opacidad en forma de flor característica, como vamos a ver lo que es en la imagen B, ¿no?, en la de contusiones. Tenemos lo que es la electrocución, el cual viene a ser una causa rara de catarata, esto con patrones como una opacificación difusa, o ya sea múltiples opacidades en copos de nieve, como podemos observar en lo que es de electrocución. Teníamos lo que es en catarata traumática también lo que es la radiación infrarroja, la cual, si viene a ser intensa como en los sopladores de vidrio, puede causar lo que son en raras ocasiones una verdadera exfoliación de la cápsula anterior, lo que viene a ser del cristalino. Y finalmente, dentro de la catarata traumática tenemos lo que es la radiación ionizante, lo cual ocurre como por ejemplo en los tratamientos de tumores oculares, el cual no puede
opacidades subcapsulares posteriores. Siguiente diapositiva. Y ya para terminar, ¿no? Tenemos, aparte de la catarata adquirida que es congénita, siguiente, y dentro de esta tenemos lo que es, por ejemplo, la etiología en sí de la catarata congénita, viene a ser lo que es en aproximadamente 3 por cada 10.000 nacidos vivos. El lógico más común es la herencia autosómica dominante y otras posibles causas son las anomalías cromosómicas, trastornos metabólicos e infecciones intrauterinas. El siguiente, tenemos entre los trastornos metabólicos asociados a la catarata congénita, lo que es la galactosemia, ¿no? El cual es una enfermedad autosómica recesiva y se forma aquí una opacidad de cristalino en forma, ¿no?, de aceite, como podemos observar lo que es en la imagen. Tenemos lo que es el síndrome de Lowe, la enfermedad de Fabry, la manocidosis y otros trastornos metabólicos. La catarata congénita lo que causa de infecciones intrauterinas asociadas. Siguiente, por favor. Y dentro de estas vamos a tener a causa de la rubiola, la toxoplasmosis, la infección por citomegalovirus, lo que viene a ser la varicela y otras patologías como puede ser el sarampión, el sífilis o el herpes simple. Y para finalizar tenemos lo que son las otras asociaciones sistémicas, el cual puede darse, ¿no?, por el síndrome de Down, el síndrome de Edward u otros síndromes como el cual es de Hallermann-Streiff y el síndrome de Nance-Horan. Y bueno, eso vendría a ser todo por mi parte. Va a continuar mi compañero Rubí con parte de clínica. ¿Puedo presentar pantalla, por favor? Es que tengo que mostrar algunas imágenes de la ecografía. Ok, ¿me pueden indicar si se ve la pantalla? Sí. Ok, muchas gracias, doctora. Buenas noches, compañeros, doctora. Mi nombre es Rubí Gila Quispeaquino y con mi persona vamos a continuar con la parte del cuadro clínico y también el diagnóstico. Ok, como bien sabemos, la catarata o los síntomas que puede presentar un paciente con catarata son muy variables. Ellos pueden referir, por ejemplo, tener una visión borrosa. Ya que la catarata genera la disminución progresiva de la agudeza visual, pues siendo ese de carácter uni o bilateral. Ok, este síntoma, que es la visión borrosa, acompaña de manera muy frecuente a los pacientes adultos que tienen una catarata senil. Los pacientes han ido perdiendo la visión con el paso del tiempo, siendo este de carácter progresivo, como lo es también este tipo de patología. Por el contrario, si por ejemplo un paciente ha tenido un accidente o un traumatismo, su presencia puede ser mucho más aguda porque está justamente relacionado con el fenómeno traumático. Los pacientes pueden referir también tener una mala visión nocturna o una mala visión cuando hay poca luz, lo que está muy acompañado o va muy de la mano con su necesidad de mayor intensidad de la luz para poder realizar su lectura. Muy aparte, los pacientes manifiestan además que están perdiendo la sensibilidad de los colores, siendo estos mucho más nítidos antes de tener catarata y verificándonos, ¿no?, como lo podemos ver en esta imagen. Antes veían así los colores y conforme ha pasado o se ha desarrollado la catarata, ven a un punto 1, 2 o incluso 3. Añadido a esto, también los pacientes constantemente están cambiando de lentes. El paciente viene y nos dice, he ido a varios sitios, tengo todos estos lentes y con ninguno puedo ver bien. Nadie da con mi medida. Y muchas veces es porque no es la medida el problema, sino que es la catarata en formación lo que justamente lleva a estos cambios progresivos de miopización gradual, que es otro síntoma. Esta miopización gradual es producto de una mayor convergencia, es el incremento de la convergencia de un cristalino que está más denso por la catarata y es de mayor tamaño. Entonces, en este tipo de pacientes donde el cristalino ya ha aumentado de tamaño, usualmente dejan de usar los lentes de lectura que les había acompañado durante varios años y mejoran, ¿no?,
la visión de cerca. Es por esto que es denominado la segunda visión. Ok, estos son los síntomas, pero aquí vamos a tener al signo más importante de la catarata, que es la leucocoria. La leucocoria es cuando la pupila, como vemos en esta imagen, se torna blanquecina o se torna de algún color diferente. También el paciente puede presentar visión doble monocular o incluso ver halos alrededor del sol o de las luces, como vemos en esta imagen. Puede que en un inicio un paciente con catarata no tenga sintomatología y que simplemente nosotros lo hayamos ubicado en un hallazgo, o sea, sea un hallazgo dentro del examen oftalmológico completo que se le hace al paciente. Pero generalmente los pacientes cuando ya han evolucionado el proceso de catarata puede presentar alguno de estos síntomas. Vamos a pasar ahora al diagnóstico. El diagnóstico debe hacerse mediante un estudio completo y cuidadoso que a su vez está conformado tanto por la evaluación clínica que nos va a permitir diagnosticar la catarata, pero de manera indirecta, como el estudio por imágenes, por ejemplo, la biomicroscopía con la lámpara de hendidura que nos va a permitir ver a la catarata directamente. Al interactuar con el paciente, debemos empezar a hacer la historia clínica. Debemos empezar con su elaboración, donde vamos a resaltar o recalcar algunos datos, por ejemplo, la edad. Acordémonos siempre que a partir de los 50 años existe ya la posibilidad de tener algún grado de catarata y que 75% de los, bueno, sí, 75% de los pacientes que tienen catarata son mayores de 60 años. Podemos conversar también con el paciente sobre sus antecedentes personales, donde salta a la vista si el paciente es un paciente diabético, si es un paciente hipertenso, por lo tanto va a tener más factores de riesgo para presentar la catarata precozmente. Muy aparte, podemos preguntar sobre enfermedades sistémicas, si el paciente tiene lupus o si tiene artritis reumatoide, por ejemplo. Esto indicaría que pueda estar recibiendo tratamiento con corticoides, lo que también se sumaría a los factores de riesgo de catarata. Dejando de lado las enfermedades sistémicas, podemos considerar a alguna enfermedad ocular concomitante que, por ejemplo, es muy frecuentemente el glaucoma, ya que este último aumenta la prevalencia de catarata. Ok, terminando la historia clínica y la anamnesis, vamos a hacer el examen externo. El examen externo consta de la evaluación de la agudeza visual y también del examen pupilar. Con la evaluación de la agudeza visual vamos a determinar la medida del paciente en la cartilla de Snellen. El criterio diagnóstico para catarata es un paciente cuya agudeza visual no mejora con el agujero estenopeico. Por ejemplo, un paciente que en su evaluación ve hasta la fila 6 y cuando interponemos el agujero estenopeico mejora su visión hasta la fila 8, quiere decir que, bueno, obviamente tiene una deficiencia, ¿no? Pero no es una deficiencia por catarata ni estructural, sino va a ser debido a un trastorno de refracción. Sin embargo, si el paciente ve, por ejemplo, hasta la fila 2 con una medida de 20/100 y no mejora su agudeza visual con ayuda del agujero estenopeico, dentro de todos los diagnósticos diferenciales vamos a poder considerar también a la catarata. Por otra parte, en el examen pupilar vamos a evaluar el reflejo fotomotor del paciente. Cuando iluminamos la pupila, como podemos ver aquí en la imagen, esta pupila debe de cambiar de tamaño, es decir, debe hacer miosis y debe de movilizarse con normalidad. Cuando esto pasa, quiere decir que este ojo tiene una mayor probabilidad y posibilidad de recuperación. En cambio, si el paciente tiene, o sea, le hacemos el reflejo, bueno, iluminamos su pupila y no hace miosis, está estática y no se moviliza, el pronóstico es peor y probablemente la recuperación no sea ideal y no sea igual como cuando sí tiene, ¿no? El reflejo fotomotor conservado.
Vamos a pasar ahora al examen de fondo de ojo. El examen de fondo de ojo utiliza el instrumento, bueno, puede utilizar varios instrumentos, es decir, podemos hacerlo a través del oftalmoscopio directo, que usualmente es utilizado por el médico general, o podemos hacer también en la biomicroscopía que vamos a ver a continuación, que ya se hace por un especialista. Entonces, si la prueba la hace un médico general, va a utilizar el oftalmoscopio directo. Esta prueba es muchísimo más completa si se realiza cuando la pupila está dilatada, por lo que es realmente importante que el clínico realice alguna técnica de dilatación pupilar. Ok, una vez dilatada la pupila, procedemos a la evaluación del reflejo rojo, que es este de aquí. El reflejo rojo nos brinda información sobre la transparencia de los medios ópticos, es decir, no solo nos va a dar información sobre el cristalino, sino también sobre la córnea. Muy aparte, en normalidad el reflejo rojo debe verse de coloración roja, debe ser simétrico, debe ser brillante y no debe tener manchas ni sombras. ¿Y por qué se ve rojo? Se ve rojo porque la luz que refleja, bueno, la luz del oftalmoscopio refleja en los vasos de la coroides y de la retina, por eso se ve de esta coloración. Ok, el criterio diagnóstico en la evaluación del reflejo rojo son pacientes que tienen alguna atenuación, como vemos aquí, o ausencia del reflejo rojo pupilar y presencia de leucocoria. Es muy importante. Muy aparte, con la alteración del reflejo rojo, podemos sospechar incluso también el tipo de catarata que va a tener el paciente. Si, por ejemplo, la turbidez se atenúa hacia la periferia, es decir, es más densa en el centro, se va a tratar de una catarata nuclear. Si la turbidez es densa y con bordes irregulares y está localizada en el eje visual, sospechamos de una catarata subcapsular posterior. Y si la turbidez tiene un aspecto de espículas o como un sol irradiado, entre cuyos rayos vamos a poder ver al reflejo rojo, se va a tratar de una catarata cortical. Okay. Ahora vamos a pasar a la biomicroscopía y finalmente a los estudios complementarios. La biomicroscopía es el examen más importante para la evaluación de la catarata y el instrumento que utiliza es este de aquí, que es la lámpara de hendidura. Como ya les indiqué antes, a diferencia del oftalmoscopio directo, esta prueba de biomicroscopía va a ser realizada por un especialista. En él vamos a evaluar el tipo, el nivel de la maduración y de la maduración o coloquialmente conocida como la dureza y el diámetro máximo pupilar. Todos estos datos y detalles nos van a presentar o con ellos vamos a poder prever la dificultad, el pronóstico y el tipo de cirugía que se va a realizar como tratamiento. En la biomicroscopía también tenemos que o mencionar a la medición de la presión intraocular. ¿Y esto por qué? Porque, como ya les dije antes, la catarata está muy relacionada al glaucoma y es por ello que debemos también hacer esta medida. Ok, podemos hacer o no estudios complementarios, pero bueno, como es un tema de exposición, ahora les voy a decir los más usados, ¿no? Que es la ecografía ocular y la microscopía especular. La ecografía ocular es la prueba complementaria más utilizada para el estudio de catarata, ya que nos va a permitir evaluar a todo el ojo, cuando no podemos evaluarlo directamente como en la biomicroscopía. Con él vamos a poder descartar también desprendimiento de retina y patologías vitrioretinales. Por ejemplo, aquí tenemos una catarata de tamaño normal y por delante tenemos el segmento anterior también en normalidad. Sin embargo, con la ecografía vamos a poder ver ciertos detalles, como por ejemplo que esta catarata está aumentada en tamaño y por consiguiente el segmento anterior está desplazado hacia adelante y con un carácter está plano, ¿no? Como lo podemos ver en esta imagen. Por otro lado, como ya lo dijimos, también nos permite descartar desprendimiento de retina. Bueno, en este caso, en este mismo paciente vemos esta convexidad o concavidad siendo vista de este lado, que esta excavación nos va a poder representar a un glaucoma que está asociado a la catarata que vimos aquí.
Ya, y como les dije, también descarta desprendimiento de retina. Ok, aquí tenemos que verlo anecoico, es decir, lo tenemos que ver negro. Sin embargo, si vemos esto de aquí que es patológico, es una membrana hiperecoica, es decir, es la retina, está desprendida y lo vamos a encontrar en el vítreo, ¿no? Como lo podemos ver aquí. Ok, por otro lado vamos a pasar a la microscopía especular. La microscopía especular es una prueba óptica para estudiar el endotelio de la córnea. ¿Y esto para qué? O sea, utiliza primero esto de aquí, que es el microscopio especular, un microscopio endotelial, que capta imágenes muy precisas de las células del endotelio, las que del endotelio de la córnea. ¿Y por qué queremos ver, como ya les dije, cómo está la córnea? O en qué condiciones se encuentra la córnea, es importante para saber si el ojo va a soportar o no una cirugía de catarata como tratamiento. Bueno, ahora vamos a pasar al tratamiento con mi compañera Solángela. Ok, doctora, compañeros, tengan ustedes muy buenas noches. Vamos a comenzar o vamos a hablar acerca del tratamiento. Bueno, en caso del tratamiento es netamente quirúrgico. En ese caso, así como toda cirugía, vamos a tener consideraciones preoperatorias. Para ello tenemos que tener indicaciones quirúrgicas o saber por qué se va a realizar esta cirugía. Pues como recordamos, alrededor de todas estas exposiciones, esta opacidad que va a producir la catarata va a impedir tanto a los pacientes realizar actividades cotidianas, ¿no? Y esto pues, esta operación o esta cirugía, el principal objetivo que va a tener es mejorar la visión. También se va a indicar cirugía a aquellos pacientes pues que la catarata pueden afectar a otros problemas de salud ocular, como es el caso de que sea una catarata muy densa y esta pues pueda cerrar el ángulo de la cámara anterior, provocando así un glaucoma de tipo facolítico o facomórfico. En cuanto a la evaluación sistémica preoperatoria, tenemos que una vez ya hecho todo este diagnóstico con los antecedentes que tiene el paciente, pues evaluar, ¿no?, las enfermedades como diabetes mellitus o la hipertensión para ver si el paciente está controlando o no estas enfermedades y pues también ver si es que se puede adelantar o si es que se puede retrasar esta cirugía. Y también tenemos que tener en cuenta si este paciente, en cuanto a la cirugía, cómo es que se va cómo se va a manifestar, por ejemplo, en pacientes con enfermedad de Parkinson o con pacientes con epilepsia o pacientes ansiosos, pues no va a haber una adecuada cirugía, por lo cual se tiene que pensar qué tipo de anestesia lleva a utilizar en estos pacientes, porque puede llegar a darse una anestesia general, si es que así lo requiere. También tenemos que evaluar en la evaluación sistémica qué tipo de medicación se utiliza, porque menciona en la literatura que pacientes que toman bloqueantes sistémicos o alfa bloqueantes sistémicos como la tamsolucina, en caso de pacientes con hiperplasia benigna de próstata, pueden asociarse al síndrome de iris flácido intraoperatorio y también evaluar qué tipo de alergia tiene el paciente, ya sea antibióticos o a yodo, que pues van a afectar a la cirugía. En cuanto a la evaluación oftalmológica, en este caso, pues evaluar qué enfermedades o otras patologías oculares tuvo el paciente para que ya deberían ser corregidas con anterioridad y también evaluar, ¿no?, con todos estos exámenes complementarios que se hizo, cómo fue la cámara anterior, para ver si iba a haber una dificultad en la cirugía o cómo está el cristalino, si en qué nivel se encuentra para saber si se va a utilizar mayor potencia en el ultrasonido. Esto siempre y cuando debemos mencionar al paciente que al ser una cirugía, pues tenemos que tener pros y contras, así que este paciente debe estar informado. Y en cuanto a cómo vamos a determinar el largo del globo ocular del lente intraocular que vamos a introducir, pues se va a utilizar dos métodos. Puede ser una biometría óptica o una ecobiometría o también llamado como una ecografía ocular. La biometría óptica, pues esta no va a estar indicada en cataratas muy densas, pero la ecobiometría sí se va a llegar
utilizar en cataratas más densas, ya que nos va a permitir un adecuado ingreso del paso de luz. Y en cuanto a la refracción postoperatoria, es lo que el paciente, pues, si se hace esta cirugía, pues va a tener presente que quiere tener una emetropía, es decir, que un ojo más, una refracción adecuada, se podría decir, que no utilice lentes. Sin embargo, al darse esta cirugía, el intraocular, pues, al ser convencional, va necesariamente requerir lentes. Se dice que generalmente va a tener un grado leve de dioptría, de miopía de menos 0.25. 0.25. Siguiente, por favor. Ok, entonces, en cuanto a los lentes intraoculares, ¿qué es lo que se hace? Como os dije, este es un tratamiento quirúrgico donde se va a extraer el cristalino pacificado y se va a implantar este lente intraocular. Este lente intraocular, como se puede ver en la imagen, va a estar compuesta tanto de una parte óptica, donde va a ser un elemento refractivo central, y con unas asas llamadas ápticos, que van a dar soporte en cuanto a las estructuras oculares periféricas. Estos van a tener diferentes tipos de diseños, ya que con la actualidad, pues esto llegó a evolucionar. Tenemos diseños flexibles o rígidos. Los flexibles son aquellos que van a, como su mismo nombre lo dice, van a llegar a ingresar fácilmente, se va a desplegar en el ojo y se puede plegar, se puede plegar de acuerdo a la incisión. Si se va a ingresar de manera o se va a desplegar, puede ser una incisión pequeña, pero si se pliega el lente intraocular, pues puede requerir una incisión más grande. La rígida, sin embargo, pues todo lo opuesto, no va a poder inyectarse ni plegarse, por lo cual la incisión va a ser un poco más grande, de 5 a 6 milímetros aproximadamente. También tenemos diseños con ópticas con bordes afilados, que menciona la literatura que estos van a tener menos tasa de opacificación capsular posterior en cuanto a las ópticas con bordes redondeados. También tenemos filtros de luz azul, ópticas asféricas. Las asféricas son aquellas que van a contrarrestar al esferismo de la córnea. Y algunos diseños con recubrimiento de heparina. La heparina, pues se dice que puede ser útil en pacientes con uveitis, porque esta va a reducir la atracción y la adhesión de las células inflamatorias. Y también tenemos los lentes intraoculares monofocales y multifocales. Los monofocales, la parte más especial, tenemos los tóricos. Estos tóricos, como se ve en la tercera imagen del lado derecho, van a tener pues un cilindro refractivo que se puede observar. ¿Esto para qué? Pues para compensar el astigmatismo corneal que va a existir o va a presentar el paciente. Y los multifocales, en comparación con las tóricas pues no va a llegar a tener distintas distancias focales, pero las multifocales sí, y va a tener una visión más nítida. Es decir, que va a ser mejor que las tóricas. Luego tenemos los lentes intraoculares ajustables, que va a modificar su potencia refractaria. Siguiente, por favor. Ok. Con el transcurso del tiempo, pues hubo mucha evolución tanto en esta cirugía. Y pues en la década de los 80 menciona que se realizaba en la técnica manual y se pasó desde la técnica de extracción intracapsular a extracapsular. ¿En qué consistía la intracapsular o la extracción intracapsular? Consistía cuando se extraía completamente cristalino con su cápsula mediante la criosonda. Y la extracapsular se va a encargar de una incisión límbica que se va a hacer alrededor de 8 a 10 milímetros, y pues se va a exprimir el núcleo y se va a dejar el saco, o sea, se deja el saco. Pero en la actualidad ya no se realiza la intracapsular, sino solamente la extracapsular, pero que ahora es denominada como la cirugía manual de catarata con una pequeña incisión, que es parte de la extracapsular. Esta pues va a consistir, como se ve en la imagen izquierda, una pequeña incisión donde se va a crear un pequeño túnel, y después se va a aspirar de forma manual la corteza y se va a implantar el lente intraocular. Pero ya también se llega a utilizar la facoemulsificación, que es el tratamiento mecanizado. ¿Qué se diferencia tanto la manual de la mecanizada? La manual generalmente se va a dar
cataratas más densas y la facoemulsificación en cataratas no tan densas. Esta facoemulsificación en la parte derecha pues va a tener un tipo de bomba que se va a utilizar como pedal y también unas piezas de mano. Estas piezas de mano se puede ver en la imagen superior derecha, van a tener una forma de punta con una aguja, ¿no? Puede ser hueca, que puede estar rodeada de titanio, como es la imagen amarilla, o al lado derecho, que puede estar rodeado ya sea con un manguito de irrigación. Entonces, ¿cómo se va a realizar o cuál es la técnica de esta facoemulsificación, que es el método estándar que se llega a utilizar actualmente? Pues primero vamos a observar en la imagen derecha, por debajo de la aguja o de la punta forma de aguja, tenemos la preparación. Primero se va a hacer una preparación con el anestésico tópico y luego se va a iniciar con una instilación de povidona yodada al 5%, que es en la imagen B. Así, en la imagen A primero se hace una instilación de povidona yodada al 5% en el fondo del saco lacrimal. Debajo luego se va a utilizar una limpieza con povidona yodada en la piel y en la parte C, por debajo de ella, se va a utilizar un paño adhesivo y un blefarostato para aislar este campo, ¿no? Siguiente, por favor. Luego tenemos en estas imágenes, en la primera imagen superior izquierda, se va a realizar una incisión corneal. Luego en la parte B tenemos una capsulorrexia, que vendría a ser una incisión en la cápsula anterior, que es la parte del cristalino, ¿no? Luego tenemos la hidrodisección, que es la C, la hidrodisección, que va a pasar por debajo del borde de la cápsula para separar tanto el núcleo y la corteza. Luego tenemos la técnica, que en este caso, en esta imagen, se va a utilizar la técnica de divide y vencerás. ¿En qué consiste? Pues se va a crear dos surcos perpendiculares y se va a colocar la punta de la aguja o del faco haciendo presión en las paredes opuestas. ¿Con qué fin? Que tenemos que partir el núcleo en cuadrantes. Y esta se diferencia de la técnica de Faco Chop, ya que la Faco Chop va a dividir el núcleo en diferentes fragmentos. En cambio, la divide y vencerás lo va a dividir en cuadrantes. Y la técnica de Stop and Chop es la mezcla de estos dos, de la técnica divide y vencerás y la Faco Chop. Entonces, en la parte de la C, donde hicimos la hidrodisección, luego vamos a la parte D, que vendríamos a hacer se va a partir el núcleo en cuadrantes, y luego en la E tenemos la facoemulsificación, donde se va a llegar a retirar la corteza y vamos a inspirar los cuadrantes del núcleo. Perdón. En la parte última ya vamos a hacer una aspiración cortical, que es la F. Y por último, para finalizar, vamos a sellar con paracentesis y una incisión principal mediante un suero fisiológico en el estroma corneal. Bueno, otra cirugía que se hubo en la actualidad son las cirugías de catarata con láser de femtosegundo. Estas cirugías, pues generalmente se utilizaba en las cirugías refractivas, pero en la actualidad también se complementa con la facoemulsificación. ¿De qué manera? Pues esta va a realizar o se va a adoptar algunos pasos manuales de la facoemulsificación, como puede ser tanto las incisiones corneales, como la capsulorrexia, la fragmentación inicial del cristalino, y también como incisiones para que se lleguen a minorar el astigmatismo. Siguiente, por favor. Ahora hablemos de las complicaciones. Hay dos tipos de complicaciones, puede darse intraoperatorias o extraoperatorias. Las intras que se van a dar en el momento de la operación o de la cirugía. Entre ellas tenemos 4. Primero, las roturas de cápsula posterior del cristalino. Esto se llega a complicar más si el paciente tiene una vitriorragia, una migración posterior del material del cristalino y una hemorragia expulsiva. ¿Cuál va a ser el síntoma de este paciente? Pues primero se le va a aplanar la cámara anterior, va a haber una dilatación pupilar y el núcleo se va a hundir y no se va a poder aproximar. El tratamiento para esto va a depender tanto de la magnitud que va a presentar este paciente, si hubo un desgarro, cuál fue el tamaño que llegó a romperse y también la dureza de esta catarata. Otra complicación tenemos la caída de vitrios de fragmentos nucleares, que es la dislocación de fragmentos de material del cristalino a la cavidad vítrea. Este tiene como factor de riesgo la dehiscencia sonular o la rotura de cápsula posterior.
Se trata primero vamos a tratar la inflamación y luego vamos a ver si hay trozos grandes. Si hay trozos grandes, vamos a utilizar la vitrectomía. Luego tenemos la dislocación posterior de la lente intraocular. Entonces, ¿qué pasa? Se va a dislocar en la parte posterior de la lente intraocular hacia la cavidad vítrea. Y como factores de riesgo tenemos la deficiencia capsular, los ojos de zona frágil. El tratamiento es una vitrectomía con extracción de reposición o cambio de esta lente. La otra complicación intraoperatoria vendría a ser la hemorragia supracoroidea, la cual se da un 0.04%. Es el sangrado en el espacio supracoroideo por rotura de la arteria ciliar posterior. El signo que se va a presentar son aplanamientos progresivos de la cámara anterior, aumento de la presión intraocular y el prolapso de la iris. Un tratamiento inmediato es rellenar esta cámara anterior con viscoelásticos cohesivos y suturar la incisión, y ya el tratamiento posterior pues sería una reabsorción o un drenaje de esta hemorragia. Siguiente, por favor. Y ya para culminar, pues tenemos las complicaciones postoperatorias. Son 4 y hay otras complicaciones. La principal postoperatoria tenemos la endoftalmitis bacteriana aguda, que se da un 0.1%. El principal patógeno que va a afectar a esta complicación pues es el Staphylococcus epidermidis, que es un gran positivo y es el más frecuente. El factor de riesgo que presenta en esta patología, pues va a haber una rotura de cápsula, o si es que la cirugía se ha dado en mayor tiempo, o si la cirugía fue combinada, es decir, que se fue dando con algún otro tipo de patología que se dio en ese mismo momento y se requirió hacer una cirugía combinada, o si hubo un retraso de antibióticos, o si el paciente tiene antecedentes de diabetes. ¿Cuáles son los síntomas? Pues el paciente posteriormente va a venir con dolor, con enrojecimiento, con pérdida de visión. Y los signos va a depender de la gravedad. Pueden venir pacientes con edema palpebral, exudados fibrinosos, entre otros. El tratamiento que se va a dar pueden ser antibióticos intravítreos, como la ceftazidima o la vancomicina. Puede ser con antibióticos tópicos de 4 a 6 veces por día, tanto la vancomicina o ceftazidima al 5%, o también puede utilizarse fluoroquinolonas. En caso de antibióticos orales, también se utilizan las fluoroquinolonas como la claritromicina, con 500 miligramos cada 12 horas. Esto para los gram negativos. En cuanto a la siguiente patología, vendría a ser la endoftalmitis postoperatoria, pero de un comienzo más tardío, que se da generalmente mayor a las 4 semanas. El patógeno que pues, va a afectar en esto es el Propionibacterium bacterium agnes, que como va a ser tardío, es un poco desconocido, por lo cual los síntomas que va a presentar va a ser pérdida de visión y va a ser de manera indolora, se diferencia de eso, que es indolora. Los signos puede tener una uveitis anterior leve o unos queráticos medianos o grandes, como se ve en la imagen tipo esas vacuolas o esas formas redondeadas. El tratamiento son fluoroquinolonas de última generación, como la monofloxacina o claritromicina de 10 a 14 días. Luego tenemos la opacificación capsular posterior, la 3, que es una proliferación de las células del epitelio cristaliniano que van a permanecer en el sáculo capsular. El diagnóstico es que el paciente va a tener un deterioro visual, un patrón de opacificación, puede ser de tipo perlado, también denominado como el Shin, tipo fibrótico, que es como en la imagen B, y de anillo, que es la última imagen que se puede observar en la parte que tiene un anillo de Sommery, que son patrones de opacificación. El tratamiento para esta enfermedad o para esta patología es la capsulotomía. Luego tenemos la fibrosis y contracción de la cápsula anterior. Se ve un desprendimiento o una contracción de la abertura de la cápsula anterior, por lo cual el tratamiento que va a tener esta patología es una capsulotomía anterior con láser YAG. Y entre otras complicaciones, pues vamos a tener, podría ser las disfotopsias, las descompensaciones corneales, las edemas macular cistoide, la tosis y también la malposición de los lentes intraoculares, así como en casos menos frecuentes, el desprendimiento de la retina. Siguiente. Y bueno, eso sería todo con respecto a nuestra exposición, doctora. Gracias. Buenas noches, felicitar al grupo, muy, muy bonita la exposición. Una pregunta para todos los expositores.
Usaron dos términos, facolítico y facomórfico. ¿Alguno de los expositores me podría aclarar un poquito más sobre esos términos? Facolítico y facomórfico. Sí, doctora, lo que estaba leyendo es que es un tipo de glaucoma, el cual es por una complicación de la catarata, ¿no? Cuando si es una catarata más densa, pues esto puede provocar que haya un cierre del ángulo y pues provocar este glaucoma. Claro, pero hay una diferencia entre facolítico, a ver, une las palabras faco y lítico y faco y mórfico. ¿Qué te trata de decir el sufijo y el prefijo? Facolítico y facomórfico. Yo te entiendo, hay un cierre angular, pero ¿qué significan cada una de esas palabras? Te lo está diciendo el prefijo y el sufijo. Ya, facomórfico vendría a ser la forma, doctora, que se vuelve el cristalino más opaco. Y facolítico ya es más duro, la densidad es más dura, doctora. El facolítico, a ver, faco, cristalino, lítico, es que el cristalino es como que se vuelve líquido. Entonces se rompe el cristalino porque tiene tanta tensión dentro que explota, justamente porque se vuelve agua, se lisa el cristalino. Y facomórfico generalmente son cataratas ya bastante densas que se empiezan a hidratar demasiado y se vuelven extremadamente gordas. Entonces el eje antero-posterior del cristalino crece tanto que hace que el ángulo se cierre. Esos son términos que van a encontrar en algún momento sea de su internado, sea de su residencia, ¿ya? Y siempre tenerlo claro. Obviamente ambos producen glaucomas por estrechamiento del ángulo. Pero excelente, en general la exposición estuvo muy buena. ¿Alguna duda que tengan los expositores o los alumnos que estén presentes respecto a la exposición? O los compañeros que han entrado a cirugías y que quizá ahora han aclarado un poquito más sus dudas, alguna duda que tengan. Doctora, buenas noches. Una pregunta. Con respecto al tiempo de recuperación, en cuanto a la facomulsificación y a la cirugía abierta, doctora, ¿variaría en algo? Sí, en cirugía abierta hay dos tipos. Una que es la extracapsular como tal, en la que la incisión es bastante grande, puede ir entre 7 y 8 milímetros, y otra cirugía que se llama mini nuc, que es mucho más pequeña, solamente es del tamaño del lente intraocular, que más o menos son 5 milímetros. La FACO, los que han rotado conmigo, generalmente los veo al día siguiente y les digo que vengan conmigo a control en 3 semanas, porque sé que al tercer, cuarto día van a estar al 100%, porque no tengo que retirar ningún punto y la recuperación va a ser por sí sola. En los pacientes con cirugía abierta, sea extracapsular o sea mini nuc, tengo que retirar puntos. Y esos puntos más o menos se hacen a las 6 semanas de operado. Mientras el paciente tenga puntos, va a tener más astigmatismo, porque he cosido la córnea a la esclera y eso tracciona, altera la córnea y les genera visión borrosa. Cuando retiramos los puntos es donde recién se tiene la refracción final. Un paciente con FACO al segundo o tercer día está excelente. Un paciente con cirugía con puntos puede que demore un poquito, hasta 6 semanas en su recuperación. ¿Alguna otra duda que tenga? Doctora, una consulta. En cuanto al uso del lanosterol para las cataratas, leí que podría ser un tratamiento a futuro para este tipo de patología, doctora. Perdón, chicos. Bueno, en general ha habido muchos medicamentos que se han probado. Inclusive hay en las farmacias el Catalís. Hay pacientes que compran pensando en que va a regresionar su catarata. Hasta el momento no hay ningún medicamento
que disuelva la catarata. Entonces, por lo pronto, la única alternativa que tenemos es quirúrgica. Sí se están haciendo investigaciones para dentro del saco capsular disolver la catarata cuando empieza, pero está en estudios. Actualmente no hay ningún medicamento que esté 100% comprobado que puede regresionar la catarata. Como le digo, si ustedes leen los estudios, dicen es probable, puede, pero ninguna les va a decir es eficaz al 100%. Entonces, no hay ningún medicamento como tal que hasta este momento esté aprobado por la FDA o por la Sociedad Europea que nos diga que lo vamos a usar como tratamiento para la catarata. Uno de los medicamentos que tú has mencionado, sí, y como leí inclusive en la farmacia, que en Perú tenemos el Catalís, pero pueden usar, los mismos pacientes se dan cuenta, usan, y al final igual terminan operándose, porque no regresiona la catarata, porque si no, no habría tanta gama de cirugías como tratamiento. Pero es uno de los estudios, pero no echarse en gotas. Los estudios que se están haciendo es a nivel de saco. Colocar un medicamento, o sea, nosotros entrar al ojo, entrar a la cápsula, colocar el medicamento y disolverlo. Pero eso probablemente sea a futuro. Por el momento no lo contamos. Ok, gracias. No, de nada. ¿Alguna otra duda que tenga? Ok, está Fabiola Maquera. Fabiola Maquera. Está Fabi Perca. Presente, doctora. Buenas Hola, noches. Fabi. Hola. ¿Qué nos podrías decir de alguna catarata secundaria que han mencionado tus compañeros? Catarata secundaria, doctora. Así es, han mencionado tus compañeros varios tipos de catarata. ¿Alguna que te hayas acordado de la exposición? Las cataratas adquiridas, doctora. ¿Alguna que te sí. haya quedado en la memoria? La catarata senil, doctora, por ser la más frecuente, la más importante, ¿no? Porque todos estamos en riesgo de... Secundaria, no primaria. Perdón. A ver, la compañera que expuso eso, ¿me puede mencionar un par de cataratas secundarias? Porque ustedes han hecho un resumen muy bonito. La compañera que expuso. Sí, doctora. Acerca de las cataratas secundarias tenemos, por ejemplo, lo que es la uveitis anterior crónica, Excelente. el síndrome agudo, que estaba mencionando hace un momento, y también, por ejemplo, lo que es la miopía magna o las distrofias hereditarias de ojo. Y no olvidarnos secundario de medicamentos, que son los corticoides, que siempre se les menciona en consultorio. Siempre recuerden eso. Muchas gracias, Clinton. ¿Está Cintia Cutipa? Cintia Cutipa. Cintia. Udelia Carcausto. Presente, doctora, buenas noches. Hola, Udelia, buenas noches. Tus compañeros hicieron un muy bonito resumen de la cirugía en la que no hacemos un corte. ¿Te acuerdas cómo se llama esa cirugía y qué pasos siguen para extraer la catarata? La facoemulsificación, doctora. Muy bien, ¿te acuerdas qué pasos estuvieron? Bueno, primero se van a hacer incisiones corneales y luego se van a... Primero, ¿no? Dijo la compañera, la anestesia, ¿no? Y también no olvidarse la iodopavidona para prevenir las complicaciones como la endoftalmitis, ¿no? Muy bien. Y luego se van a hacer las incisiones corneales, donde se va a introducir una sustancia que es el viscoelástico, y esto para evitar, ¿no?, de que el ojo pueda colapsar. También luego se va a realizar, como mencionó, la capsulorhexis, que es la apertura de la cápsula anterior, ¿no? Y luego se va a realizar la emulsificación del núcleo, luego se va a aspirar y finalmente se aspira la corteza, ¿no? Y finalmente se va a implantar el lente en el saco del cristalino y sí, el lente intraocular, doctora. Perfecto, excelente tu resumen. ¿Está Juan Carlos Chipana?
Juan Carlos. Ok. Bueno, sí, los 3 compañeros que he llamado, por favor, les dicen que les voy a poner que no han asistido. ¿Ya? Porque, ¿por qué he llamado a ellos? Porque son las personas que han tenido menor nota. Doctora, presente. Estoy presente en mi internet, doctora. Ok, Juan Carlos. ¿Qué complicaciones han mencionado tus compañeros después de la cirugía de catarata? ¿Qué complicaciones puedes resumirlas de las que han expuesto hace 4 minutos? Juan Carlos, ¿qué complicaciones han mencionado tus compañeros? ¿Cuál es la complicación la más temida? Ya, doctora, ¿me escucha? Sí, te escucho, Juan Carlos. Ya. Una de las complicaciones, doctora, es la ruptura de cápsula posterior del cristalino, la caída de vitrio de fragmentos nucleares, la hemorragia supracoroidea, doctora. ¿Y cuál es la que más tememos nosotros? La más devastadora. Sería la endotalmitis bacteriana, doctora. Correcto. Esa es la complicación más frecuente. Perfecto. De ahora en adelante voy a hacer así, 5 o 6 personas al azar. Los que no me respondan, lo siento, les pongo falta. Entonces ahora sí voy a trabajar así, porque me doy cuenta que no todos asisten o se retiran en medio de la clase y me parece una falta de respeto hacia sus compañeros que se esfuerzan tanto por hacer la exposición. Bueno, chicos, ha estado muy bonita la charla. Si tienen alguna otra duda, me la hacen llegar, por favor. Doctora, disculpe, no recuerdo los componentes de el dilatador pupilar llamado la bomba. La bomba es la tropicamida, que la hacemos al 50% y la fenilefrina al 50%. La tropicamida la disolvemos con fenilefrina. Generalmente usamos fenilefrina al 10%, porque hay otra fenilefrina al 1%. Usamos la del 10%. Eso dilata más rápido, pero también tener precaución. Si es un paciente, por ejemplo, infartado, o un paciente hipertenso mal controlado, o un paciente que tiene una válvula, hay que ser muy cautos porque puede aumentar la frecuencia cardíaca y le podemos producir otro tipo de problemas aparte del ojo. Pero si en pacientes que no dilatan, podemos usar esa bomba. Ok, muchas gracias, doctora. No, de nada. Bueno, chicos, como les digo, estaba muy interesante la charla. Que tengan buen fin de semana. Nos comunicamos al próximo viernes. Buenas noches con todos. Buenas noches, doctora. Buenas noches, doctora. Hasta luego, doctora.